Vamos a las 11:35 al Instituto de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi. Hemos hablado a lo largo de toda la semana de cuáles son los lugares donde el Estado recibe adictos. Pues bueno, este es uno de ellos. La capacidad del Estado ciertamente es poca. Este es uno de los ejemplos a seguir por parte de centros de salud del Estado que atiende esta clase de enfermedades. Eduardo Quispe está ahí, nos tiene noticias. Eduardo. Jaime, buenos días. Estoy en el Instituto de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi, donde voy a entrevistar a la señora Victoria Ángeles. Ella es directora ejecutiva de adicciones, o del área de adicciones de este Instituto de Salud Mental, porque, como sabes, en la última semana, desde el incendio donde fallecieron 27 personas en San Juan del Lurigancho, el tema de adicciones y de problemas de drogas en los jóvenes en el Perú se ha puesto en coyuntura. Señora, ¿cómo está? Buenos días, gracias por la entrevista. Quería preguntarle primero por el proceso de rehabilitación de un adicto. ¿Hay tipos de procesos y cuánto dura un proceso de rehabilitación? Claro, estamos hablando en todo caso de repente de las formas de tratamiento que puede haber, ¿no? Yo creo que todo tratamiento profesional, multidisciplinario, debe empezar por una buena evaluación y un diagnóstico. Nosotros acá tenemos dos tipos de servicios, el ambulatorio y el de hospitalización. También está basado en dos sistemas, en dos modalidades de tratamiento. Uno es el modelo familiar y el otro es el modelo biopsicosocial, del cual estoy yo a cargo también, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Las diferencias podrían ser, el objetivo es el mismo, poder rehabilitar a una persona. La diferencia podría ser que un sistema, el que estamos nosotros jefaturando, es trabajar con el paciente desde el primer día. Desde el primer día que viene se trabaja con el paciente y con la familia de una manera paralela, digamos 50-50. Desde que viene el paciente, la familia, van ingresando al sistema de tratamiento, ¿no? Primero, creo que también es importante manifestar lo siguiente: todavía muchas personas, incluso hablando de la adicción a los juegos, a la ludopatía, están hablando de vicios, ¿no? Y esto no es un vicio, la adicción es una enfermedad, ¿no? Y yo creo que eso es importante, que gracias a ustedes uno pueda difundir, porque la familia desconoce, este es un vicioso, no es así. Entonces, tratándose de una enfermedad, tiene que ser un abordaje pues profesional, ¿no? ¿Cuánto dura un proceso de rehabilitación? Los grandes estudios internacionales hablan de seguimiento. Quizás habría que precisar que durante el primer año es muy intenso el tratamiento, un seguimiento muy estricto, pero lo que sigue a esta fase es la fase de seguimiento. Y acá tenemos el tope de 5 años de seguimiento. 5 años de seguimiento, donde la persona, dependiendo de cómo va, de cómo avanza, puede reinsertarse a nivel familiar, laboral, académica, colegio, universidad. Pero luego de los 5 años, otros estudios hablan que el seguimiento a largo plazo es el... Porque creo que es importante también señalar, la adicción como enfermedad podríamos compararla con la diabetes, ¿no es cierto? La diabetes no se cura, se controla. Y al inicio hay que seguir todas las pautas y las normas para poder controlar esto. Entonces, definitivamente... ¿No hay garantías de cura en un proceso de rehabilitación? Hay rehabilitación total, total. Tenemos personas de 10, 12, 13, 15, 16 años de limpieza total, o sea, están rehabilitados totalmente, reinsertados en todas sus áreas. Sí, ¿Ustedes aceptan pacientes voluntarios o permiten que los familiares los obliguen a rehabilitarse? Si hablamos del abordaje ambulatorio, ¿no? Creo que uno puede darse cuenta de que viene probablemente en un porcentaje no mayoritario, que la familia los trae presionados probablemente, ¿no? Y los pacientes, conforme ingresan, y yo creo que el sistema tiene que estar basado también en el respeto y la consideración, sin maltratos al paciente. El paciente, una de las fortalezas que tenemos es la dinámica grupal de pacientes, en la cual el paciente se va motivando, va viendo de que no está solo, que hay gente como él, y ahí se va dando cuenta de que hay gente que sí, pues ya tiene 1 año, 2 años, y ¿por qué yo no? Entonces no aceptan pacientes obligados a entrar a la rehabilitación. No, obligados no, porque de alguna manera tienen ya cierta presión, si se quiere, de la familia, y son conscientes, algunos, no digo que todos estén motivados, lo más probable es que vengan porque ya perdieron una cosa, perdieron otra, y así, oye, mira, no te voy a ayudar si no aceptas un tratamiento. Entonces la persona viene probablemente al inicio no muy motivada, o no motivada y sin conciencia de enfermedad,
Viene porque han descubierto el consumo, porque le han hecho las señalizaciones de que algo no anda bien, ha perdido trabajo, ha perdido el colegio, ha perdido la universidad. Entonces, bajo ese tipo de circunstancias, la persona acepta y viene. Poco a poco se va sensibilizando y va aceptando la condición de ser una persona. ¿En el que el ingreso al proceso de rehabilitación tenga que ser obligado? ¿La ley dice algo sobre esto? No, ahí estamos todavía en una fase de elaboración y de reglamentación. El aspecto legal realmente tiene que intervenir para poder trabajar en aquellos casos donde el paciente no acepta ninguna intervención o no tiene conciencia de enfermedad, que es un grupo. Es una emergencia, entonces. Eso es como una emergencia. No, como emergencia sí se atiende y puede internarse un paciente porque está en riesgo su vida, y eso los médicos sabemos. O sea, sí podemos internar cuando está en riesgo su vida, la vida de terceros, o él está de una manera muy intoxicada o agitada. Esas son condiciones en las cuales no se puede ni siquiera pedir permiso ahí con una intervención directa por el riesgo de su vida, ¿no? ¿Cuál es el rol que tiene que tener la familia y el adicto en el proceso de rehabilitación? El rol de la familia es la responsabilidad del tratamiento, porque acuérdense que esta es una enfermedad donde el problema es que no hay voluntad. Esta es una enfermedad de la voluntad. Y entonces pensar en que el adicto va a salir de esto por su fuerza de voluntad, primero tenemos que entender cuáles son las características de la enfermedad, ¿no? ¿Y el rol del adicto cuál debería ser? Y el rol del adicto es poder aceptar que tiene un problema de consumo. Ese es un primer paso. Una vez que el paciente acepta que tiene un problema de consumo, se va trabajando sobre eso hasta que hace conciencia de enfermedad. Y sí logramos que el paciente haga conciencia de enfermedad. ¿Qué tipo de profesionales participan en un proceso de rehabilitación? Debe ser interdisciplinario, desde el médico psiquiatra, acuérdense que es una enfermedad para diagnosticar, los psicólogos, enfermeras, asistentes sociales, terapeutas físicos, terapeutas específicos, rehabilitadores y la familia. ¿Cuál es el costo del tratamiento? Aquí el sistema es como cualquier otra entidad de salud. Los costos son iguales. La atención de 5 o 10 soles, eso es prácticamente lo que rige el Ministerio de Salud. ¿Pero hay un promedio de gastos diarios o gastos mensuales para los familiares o para las personas que estén a cargo de un familiar que esté en el proceso? Va a depender de la intervención. Por ejemplo, ¿no? Si hay una intervención semanal, entonces el costo va a ser que la familia se traslade, ¿no? Pasajes, por ejemplo. No, me refiero dentro de la institución, pues. No, dentro de la institución solo pagan lo que es su consulta médica, lo que puede ser algún análisis que se tome como cualquier otra institución, puede ser la evaluación psicológica, y las semanas que tienen tratamiento pagan un costo mínimo que puede ser entre 2 soles y 10 soles, dependiendo de la evaluación social que se haga, ¿no? ¿Qué tipo de medicinas usan? Va a depender de los trastornos que acompañan a la adicción, porque aquí estamos hablando de la comorbilidad que se olvida muchas veces las personas que están abordando esto. El paciente adicto tiene comorbilidad psiquiátrica asociada. Lo que se dice o lo que pretendemos es que simplemente uno tenga un trastorno asociado. Puede ser un problema de depresión, puede ser un problema de ansiedad, puede ser un trastorno de personalidad, y va a depender de qué condición acompaña la adicción para que podamos dejar los fármacos correspondientes, ¿no? Un promedio de atenciones o de consultas mensuales que ustedes tengan, ¿cuáles es? En el área de adicción. Creo que estamos ahorita bordeando como 300 intervenciones mensuales, más o menos. Y quiero señalar que también aquí estamos planteando lo que significa la intervención, sí, más o menos entre todos los profesionales. ¿Y cuántas personas internadas están aquí en el instituto? El instituto tiene 19 camas disponibles para internamiento en esta área. Imagino que el requerimiento o para el uso de ellas la lista es larga de espera, ¿o no? Es que no necesariamente el internamiento es prioritario en la intervención. Estoy hablando de un modelo ambulatorio que tenemos 26 años funcionando y no es prioritaria la hospitalización. Solo en algunos casos es, como se dice, importantísimo, ¿no? O emergente la hospitalización. Pero en el caso del modelo ambulatorio que manejamos, no estamos internando a los pacientes a la primera entrevista. ¿Y por qué y estos pacientes que están internados, por qué lo están? Por algunas condiciones, ¿no? Que puedan presentar, de repente la dificultad en poder controlar su consumo, por más que quieran hacerlo, porque tienen una comorbilidad asociada. A veces algunos hacen un cuadro psicótico, un cuadro depresivo, ¿no? Entonces, cuando hay esta coyuntura que acompaña a la adicción, se está poniendo como una indicación primera la hospitalización, ¿no? Tenemos aquí a dos personas que son familiares Familiares del paciente. de dos pacientes internados, entiendo, ¿no? No, ya están en el ambulatorio. Están en el proceso ambulatorio. Vamos a enfocarlos. Yo me estoy moviendo para conversar con las dos señoras. Ellas están de espaldas porque no desean mostrar sus rostros. Señora,
Su nombre nada más, ¿cuál es? Nelly. Nelly. ¿Usted a quién tiene internado aquí? No, no tengo internado. ¿Ambulatorio? Ambulatorio. ¿A quién? Es mi hijo. Su hijo. Sí. ¿Cómo ha ido el proceso de rehabilitación? Al principio es muy duro, hasta poder nosotros mismos reconocer la enfermedad, porque nosotros no tenemos cómo es la enfermedad. Sabemos de nuestro cuerpo que nos duele del cuello hasta los pies, pero más no nos hemos preocupado lo que es cosa del cerebro. Pero cuando mi hijo resultó que cuando él consumía licor, él le daba los diablos azules que llamamos nosotros, que durante el consumo él no sabía lo que hacía, podía atentar contra su vida de él mismo, contra de los demás. Era un martirio para mí como madre. Acá este instituto, donde he encontrado yo muy buenos profesionales. ¿Ha habido mejoras en el proceso? Sí. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, mi hijo ya acaba de tener 5 años de limpieza. Y gracias, lo he conseguido, gracias, en principal lugar está la doctora Victoria Ángeles, que es una persona muy dedicada al paciente, a la familia, muy entregada a su trabajo y a su profesión, lo cual yo vivo eternamente agradecida de él. Y después de las otras terapeutas, ahí está la doctora Raquel, la que es encargada de la terapia física, también una brillante profesional, las secretarias, todo el personal acá, todo es muy atento. Ok, muchas gracias. Señora, ¿cuál es su nombre? Marina. Marina, ¿usted a quién tiene como paciente? A mi esposo. ¿Qué tipo de adicción sufre? Sufre, está en se ha recuperado, tiene 12 años de abstinencia, ahorita cumple 13, era alcohol y juego. Sí. ¿Cómo es un proceso de rehabilitación? ¿O cómo lo vive la familia? Como dice mi amiga, al principio es duro. Cuando yo llegué no sabía realmente de qué se reía, por qué se sentía contenta el resto. Me contenta yo. Se forma un grupo compacto con la familia en que no sabemos criticarnos, que aceptamos las cosas que le suceden en nuestro entorno con ternura, con amor. Esta es una terapia de amor. Solo pueden hacerla la gente que ama a sus pacientes. ¿Qué tipo de recomendación le haría usted a un familiar o a una persona que tiene un familiar con problemas de adicción? Eso es muy difícil porque cada persona tiene características distintas, pero si viene acá, yo le diría que tenga constancia, que haga amistad con el resto de la familia. A mí la amistad con mis compañeras, con las familias, compañeras mías, ha sido muy importante porque han sido mi apoyo cuando yo tenía algún problema, porque al principio las crisis familiares son continuas. Entonces yo podía llamar a una amiga y decirle, mira, me está pasando, me siento desgraciada, y recibir palabras de aliento. Esas palabras de aliento hacían que recobrara fuerzas y pudiera seguir luchando con este flagelo que es tan fuerte y tan duro. ¿Usted tuvo que obligar a su esposo a entrar a un tratamiento? Depende de lo que usted quiera decir obligar. Yo puse fin al consumo diciéndole o inicias un tratamiento o yo me voy de la casa. Y como él me quería, me quiere, decidió hacer el tratamiento. Entonces es una manera de obligar. O sí, claro. O sea, no hay una amenaza, no, te mato, te chanco. No, es ya no soporto esta situación, me voy de la casa. Y ante eso él aceptó venir y estoy muy contenta. Él ya tiene, como le digo, 12, 13 años, ya perdí la cuenta. Pero lo más importante es que él está rehabilitado, puede trabajar, tiene un trabajo intelectual, corrige textos. O sea, no es lo mismo que hacer otros trabajos manuales. Él tiene un trabajo intelectual y eso lo levanta más, lo hace sentir mejor, ¿no? Estoy muy orgullosa de él.
Enlace, regresamos contigo. Muchas gracias, Eduardo. Importante poder conocer desde dentro el Instituto Delgado Noguchi, desde donde nos reportaba Eduardo Quispe.